no hemos hecho la comparación todavía, pero no hay grandes diferencias, por lo cual ese trabajo Ujú, yo ujú. creo que va a ser menos problemático de incluso de lo que pensamos. Sí, 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 correcto. Entonces pues yo creo que tampoco. Y después, bueno, pues aquí la 4 y después el paso 5 que se me han ido los colores, no sé dónde lo he puesto. Bueno, sí, no igual. Y luego finalmente reconocer los ingresos, es decir, claro, el reconocimiento de ingresos es contabilizar, ¿no? Claro, entonces dice, vosotros decís, bueno, pues contabilizar es lo más fácil, pero contabilizar, en el fondo, tiene problemas, porque, claro, no es lo mismo contabilizar el vehículo que hemos vendido que esos ingresos a lo largo del tiempo, que resultará que la empresa tenga que mejorar en esos sistemas. Por eso, esta norma, que en principio parece una norma que en principio en España se ha entendido como una norma no muy con mucho impacto, en el fondo sí que puede tener en determinadas empresas, ya no solo que coticen en bolsa, sino de otro tipo, sí que puede tener unos impactos mayores, ¿vale? Así que, bueno, simplemente lo Manuel, un tengamos... segundo. Dime. Manuel, ¿se me escucha ahora mejor? Es que me han escrito varias Sí, personas que se me escuchaba abajo. No sé se si te, ahora mejor. se te escuchaba bien, aunque con un poquillo de Vale, retorno, pero se te escucha bien perfectamente ahora. Sí, vale, sí, vale, vale. sí. Vale, pues Gracias. perfecto. Vale, ahora salva mejor. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, en total, que tenemos ahí los 5 pasos, identificamos el contrato, es que no he grabado el botón del principio. Identifico el contrato, identifico obligaciones de ejecución, determinación del importe de la venta, como el importe de la venta lo divido entre las obligaciones de ejecución del contrato, finalmente reconocimiento de De ingresos, ingreso. ¿vale? Eso se llama el método de los 5 pasos. Y aquí tenemos, no nos vamos a parar esto porque esto es la norma, que es la norma de registro y evaluación 14 que se modifica. Aquí el único Uh tema -huh. yo creo que es muy importante, Manuel, Uh porque -huh. básicamente cuando habla de reconocimiento de ingresos, dice Sí, la norma que cuando se produce la transferencia del control sobre los bienes. Y sí es muy correcto. importante que tengamos la capacidad de, que la norma dice que tengamos la capacidad de identificar cuál es ese momento. ¿Por qué? Porque la norma hace referencia a que el control es la capacidad para decidir sobre el uso de ese elemento patrimonial y Uh obtener -huh. sustancialmente todos sus beneficios. Y además Correcto. dice que incluye la capacidad para impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo y la obtención de beneficios. Uh Por aquí -huh. lo que comentábamos, es decir, hay sectores que estarán muy impactados y el simple hecho, aquellos, por ejemplo, el aeronáutico, naval, cuando se produce la transferencia del control de un avión, helicóptero, un barco, que son aquellos, una construcción, aquí el análisis que se tendrá que hacer tendrá que ser muy importante y ya la suerte que tenemos ahora es que como hay todo este tipo de empresas suele pertenecer ya a grupos grandes, Uh -huh. ya sabemos qué criterios han aplicado arriba, pero para aquellas empresas que han seguido aplicando PGC, que no consolidaban a nivel internacional en ningún grupo, sí que verá que van a tener que hacer un análisis y Uh ver, -huh. oye, ¿cuándo el cliente tiene el control y decide sobre el bien y el servicio? En este caso sobre el bien, porque el servicio no afectaría Uh tanto, -huh. pero el bien. ¿Cuándo es? Cuando le pongo el avión en el hangar para que se lo pueda llevar, cuando le boto el barco en el puerto para que se lo lleve. Es decir, ese análisis sí que va a ser muy detallado, va a ser muy significativo y de hecho, como estamos aquí bastantes auditores, ¿por qué no puede ser un aspecto más relevante de la auditoría el juicio que ha implicado la dirección sobre cuándo se tiene que transferir el ingreso? Porque el Efectivamente. reconocimiento de ingreso es uno de los aspectos relevantes o cuestiones clave de auditoría, que si hiciésemos una estadística de todos los informes de auditoría, pues podríamos decir, no la gran mayoría, pero un porcentaje muy significativo tiene el reconocimiento de ingresos. Con lo Claro, cual, claro. Esto lo podemos concatenar, Carlos, con la MIA 540 revisada, ¿verdad? En la que, bueno, pues las estimaciones se ocupan una parte importante correcto. dentro del juicio, no solo del juicio del auditor, sino del juicio de la empresa y que Claro. provoca en muchos casos graves problemas, como hemos visto, graves problemas de escándalos financieros, ¿eh? Sí. O Por sea que eso, pues, esto de aquí, el punto este de el control, para mí el segundo párrafo es súper sí. importante que tanto el auditor como la compañía entienda, bueno, en este caso, que primero que haga la compañía su análisis y luego que el auditor revise que, oye, ese análisis lo que se considera razonable de cuándo se está transfiriendo el control, es decir, cuándo el cliente puede obtener el riesgo y bueno, básicamente el beneficio de ese bien. Correcto, muy bien. Bueno, pues esto para que nos hagamos un poco idea de lo que pone al principio. Hay que decir una cosa también, que seguramente lo sabréis, la norma de registro de valoración que tenemos no es lo definitivo.
hay una resolución del ICAC en ciernes, una resolución que está todavía en fase borrador, que yo creo que va a cambiar poco, pero de lo que yo crea lo que ocurra, pues entonces, claro, la resolución del ICAC se publicó el 3 de octubre de 2018, o sea, debería estar no ya mucho tiempo para salir, pero se va a desarrollar toda esta normativa, con lo cual, si a lo mejor a alguno se le queda corto lo que pueda haber, pero no podemos tampoco, digo, ir más allá, porque hay algunas cosas, hay algún tema de NIF 15 que finalmente no se ha considerado o no se ha tratado de la misma forma en ese desarrollo, ¿vale? Así que esto es importante, ¿vale? Bien, bueno, algunas cosillas más, el reconocimiento cuando una fecha concreta, dice, cuando una fecha concreta no sea capaz de medir razonablemente el grado de cumplimiento, solo se reconocerán, fíjate, claro, si yo no soy capaz de medir de forma fiable el grado de cumplimiento de la obligación, solo reconozco los ingresos y la contraprestación y la correspondiente contraprestación en un importe, fíjate, un importe equivalente a los costes incurridos hasta la fecha. Así claro, es. pero esto es el caso en el que yo, por ejemplo, es que, claro, Carlos, tío, el no medir razonablemente tiene que ser, o bien porque la estimación sea difícil de realizar, así es. O que sea una actividad en la cual los ingresos sean muy volátiles. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de los despachos de abogados, porque a lo mejor hay un abogado por aquí. Un abogado cuando cierra el ejercicio no sabe cuántos casos va a ganar el año que viene. Es decir, sabe las horas que ha incurrido en un determinado expediente, pero no sabe si va a ganar o va a perder. O sea que no se puede medir de forma fiable. Así que bueno, esto es una pequeña tal. Y luego, bueno, al cumplimiento. Vamos a irnos un poco a lo que son los pasos en sí, ¿vale? No sé qué te parece. Mira, vamos a ver los métodos 5 pasos, ¿vale? Esto es importante. Voy a ver, porque me parece que hay por aquí alguna cosa que dice, las empresas que te garantizan la devolución deben registrar el ingreso a posteriori. Me imagino que tendrán que hacer un análisis de devoluciones y aplicarlo, claro. Vamos a ver, la cuestión en relación con la devolución es que va a depender, Carlos, de la experiencia. Es decir, correcto. Es decir, aquí hay una cosa que es importante, lo veremos un poquito más adelante, que son lo que se llaman los valores esperados. Es decir, es como cuando vas al Toys R Us, ¿vale? Yo siempre me acuerdo cuando voy al Toys R Us con los chiquillos a comprar los juguetes, ¿no? Y te da unos cupones, ¿verdad? Y te dice, si viene antes del 31 de febrero, del 31 de marzo, te vamos a regalar tanto euros en vales o tal. Vale, pues eso para Toys R Us es un problema, porque claro, ellos tienen que saber qué parte de ese ingreso se va a realizar a futuro. Eso es una estimación. Básicamente, claro, y lo que viene a decir es que va a reconocer el ingreso por la contraprestación variable, como tú bien has dicho, considerando con el estimado qué productos van a ser o se espera que vayan a ser devueltos, ¿vale? Por lo cual, esto es un tema muy, muy importante. En alguna empresa será muy relevante, a lo mejor en otras no tantas. Bueno, imagínate, por ejemplo, en el Primar. Nosotros, no sé si a vosotros os pasa, que yo voy al Primar, me compro 15 cosas y luego devuelvo 4. Entonces, el Primar, ¿qué venta reconoce cuando me ve a mí? Pues lo que hace es una población, hace una estimación y dicen, hay tantos como Manolo Rejón, y hace su modelo estadístico y a partir de ahí contabilizar ingresos. Una parte será ingreso y otra parte será un pasivo en relación con la devolución. Así que no sé si estás de acuerdo, Carlos, con eso. Y aparte que es un tema que hay que analizar muy detalladamente, porque no todas las empresas tienen el mismo modelo, pero sí que es verdad que requiere un análisis por parte de la dirección y sobre todo, que, como bien hemos dicho, no lo hemos llegado a tratar el punto en la presentación, ¿vale? Pero bueno, ya resulta ahí parte de la duda, pero que sí esto es un tema que podemos tratar en otro futuro contabilidad confinada, de aquellos puntos que no hemos llegado a tocar cuando salga el reglamento para terminar de desarrollarlo. Claro, si nosotros, esto es una toma de contacto, ¿me crees que vamos a quedarnos aquí? Vamos a ir masticándolo. Bueno, primer paso, identifiquemos el contrato con el cliente.
Dice un contrato puede ser, vamos a ver, pues un contrato, un contrato puede ser oral, escrito, implícito, como consecuencia de un comportamiento esperado de la entidad con sus clientes, pero necesita cumplir con los requisitos siguientes para que le resulte de aplicación. Claro, lo que dice la norma, que es muy importante. Sí. Oye, ¿cuándo se da el contrato? ¿Cuándo lo puedes identificar? Ajá, claro. Mira, aquí hay un tema que ha provocado especial controversia en la transición entre la NIC 18 y NIC 11 en España. PGC, lo vais a ver. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra aprobado? ¿Vale? A ver si no me papeo yo por aquí, porque... A ver, no, espérate. La palabra aprobado, no sé si la veis aquí, dice aprobado por las partes que se compromete a cumplir con sus respectivas obligaciones. Vamos a ver, os lo explico. Antes, las empresas, con el PGC 2007 y con la NIC 18, con la NIC 11, la empresa, si tenía un contrato de hacer una autovía, ¿vale? Entonces, contabilizaban los ingresos pues, en función de que fuera a ser probable que fueran a obtenerse. A partir de ahora, se necesita la aprobación expresa del cliente, ¿vale? Es decir, si tú haces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si tú haces una modificación en la construcción de una autovía, ¿vale? Para tú contabilizar el ingreso ya no es por probabilidad, sino necesitas que esa modificación en el contrato te lo apruebe el cliente. Pues eso ha provocado unos efectos en transición muy potentes en España. Estamos hablando de las que cotizaban en bolsa en el año 2018. Esto es importante. ¿Por qué? Y además no solo afecta a las cotizadas, sino que a todas las que tengáis como constructoras. En este sentido, les va a afectar a todos. O en cualquier circunstancia en la cual hay una modificación del contrato. Con lo cual no es la probabilidad. Es decir, sí puede reconocer en función del grado de avance, pero, oye, pero está la cuestión de la aprobación expresa del contrato, ¿vale? Bueno, y luego otras cosas. Se puede identificar derechos de cada parte, se puede identificar las condiciones de pago, sustancia comercial. Claro, y es probable, hombre, faltaría más, es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tiene derecho, ¿vale? Esto. Es decir, porque si no es probable, ¿para qué lo vas a contabilizar? Si no es probable, diría, bueno, totalmente de acuerdo. Sí, si no sería un deterioro. Bueno, la segunda parte, el segundo paso, vamos a ver, segundo paso. Bueno, pues esto ha provocado tensiones importantes. Esto es muy importante. Ajá, vale. Segundo paso, lo que hemos dicho, tenemos el contrato y dentro del contrato hay varias cosas a las que nos comprometemos a vender. Eso son lo que se llaman las obligaciones de desempeño. Separadas, ¿vale? Obligaciones de desempeño, identificarlas, ¿no? La unidad de cuenta, efecto del reconocimiento, es lo que se llama obligación de desempeño, ¿vale? Lo que hemos dicho anteriormente. ¿Cuáles son las obligaciones de desempeño del concesionario? Primera obligación, vender un coche. Segunda obligación, digo para situarnos un ejemplillo. Segunda obligación, un servicio de mantenimiento. Tercera obligación de desempeño, garantía tras la garantía postventa, ¿no? Una que contratamos especial, ¿vale? Esa es la que tengo yo, por ejemplo, con el frigorífico. O sea que bueno. Claro. Bueno. Y además, si pasa un poquito hacia, creo que lo tiene ahora, Manuel, ahí hay un ejemplo súper claro que yo creo que les va a quedar. Maravilloso. Mira, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el tema de... Pero vamos a ver el ejemplo, más que nada, porque tampoco quiero que la gente se me líe el primer día, y que diga, a ver, vamos a irnos al ejemplillo, ¿vale? Aquí está. Aquí... este es bastante claro. Entendemos que es bastante claro para lo que representa el paso 2 de la obligación de la identificación de las obligaciones de desempeño, ya que como bien ve aquí, que decíamos que la entidad A acuerda vender un equipo a un cliente. ¿Qué pasa con este equipo? Que para que el equipo funcione hay que instalarlo, lo cual es una instalación bastante compleja y esta instalación la puede realizar distintas entidades, pero el cliente decide que lo haga la misma entidad, ¿ok? Además, el acuerdo incluye un contrato de mantenimiento del equipo durante 3 años. ¿Qué es lo que viene a decir la norma de las obligaciones de desempeño? Que si tienen capacidad, hay que identificar la capacidad de que sean distintas. Y en este caso práctico, vemos que existe un bien, que sería el equipo, existe una prestación del servicio, que sería la instalación, y luego existe también el mantenimiento. ¿Qué pasará? Que a la hora de saber qué es un contrato, creo que, o bajo nuestro punto de vista,
entendemos que el equipo de la instalación, si lo hace la misma empresa, es lo mismo, porque tú le puedes vender el equipo, pero el equipo de la instalación va aparejado, es decir, para dejarle el bien en funcionamiento, eh, tienes que hacer esos dos servicios, que eso irá en un mismo contrato. Para poder decirlo, podemos identificar como una obligación de desempeño en el contrato. Y por otro lado, ya tendríamos el mantenimiento, como bien hemos comentado al principio, de los concesionarios, que en este caso sería del mantenimiento que le están haciendo que le van a hacer a la máquina que acaban de vender. ¿Vale? Muy bien. Yo creo que No, aquí pues, se identifican dos obligaciones de desempeño, que será una para el ujú, equipo de instalación y otra para el mantenimiento. correcto, muy bien. Pues nada, Mira, pues están diciendo por aquí, sí. los contratos verbales generarán un poco de escepticismo al auditor por la evidencia del contrato. Pues, Bueno, claro, bueno, es que claro, es que Javier Gordón, que es nuestro compañero de Madrid, maravilloso, yo entiendo que debería haber una provisión de gastos por devoluciones esperadas, que además no son fiscalmente deducibles. Pero eso es otra cosa un poco diferente, ¿eh? Ya lo indagaremos en su momento, ¿vale? Simplemente para que nos situemos un poco en ese sentido. Y luego, bueno, lo del contrato verbal, ya sabéis, en España, en los países latinos, en líneas generales, el papel todo lo aguanta, ¿eh? O sea que así es. el contrato verbal, pues bueno, eso es un poco más eso. Bien, vamos a ver, entonces, vamos a más cosas, porque dice lo siguiente. O sea, ya hemos determinado la obligación de desempeño 1, la obligación de desempeño 2, ahora vamos a ponerle el precio, vamos a decir el precio de toda la operación. Eso puede, por ejemplo, en este tema puede ser sencillo, pero en otros casos puede no ser tan sencillo. Por ejemplo, para determinar el precio, ¿por qué es el precio? Pues tampoco hace falta ser muy ilustrado para decir que es el precio. El importe de la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de transferirlo. Bien, en fin, ya sabemos, ¿no? El precio de la operación. Pero ojo que los precios pueden estar sujetos a condiciones en el contrato. Por ejemplo, imaginaros que vosotros hacéis un contrato y el precio que se obtiene de la venta está en función de cómo se ejecuta el mismo, ¿no? O de los plazos. Entonces, puede haber una parte fija o una parte variable. Variable. Una mezcla de los dos, ¿no? Exacto. Así es. Entonces, eso, pues claro, en el caso de que tengamos un variable, pues genera, lo que ya sabemos, genera incertidumbre. Con lo cual, esto es una estimación, ¿vale? O sea que hay que tener en cuenta, siempre de cara, nosotros con nuestro vicio de la línea 540 revisada. Con lo cual, Bastantes problemas nos trae. Sí, no penséis que las estimaciones es algo solo de los activos, de los activos financieros y del fondo de comercio, el goodwill y todo eso. No. Los ingresos, oye, los ingresos, pero están ahí. Y aquí tenemos, ¿qué cosas tenemos que prestar atención a la hora de determinar el precio? Digo, pequeño sumario de cosas. Sumario de cosas, por ejemplo, descuentos por pronto pago, reembolso por reducción de venta. Que ya lo han expuesto los compañeros. Claro, penalizaciones por demora, bonus de rendimiento, royalties e incluso componentes financieros en el caso de que se difiera mucho en el tiempo el pago de la venta, ¿vale? Bueno, más que el pago, bueno, depende, más que el pago es la diferencia entre lo que es el momento del pago y el efectivo de vengo, ¿no? Vale. Exactamente. Entonces, bueno, el tema de la contraprestación variable, ¿vale? Vamos a ver, tú dices, vale, yo voy a contabilizar una contraprestación variable, un ingreso variable, pero siempre se puede reconocer fácilmente. No. Hay un límite a reconocer una contraprestación variable, ¿vale? Que es, oye, que sea altamente probable que no vaya a revertir. Luego, ojo, cuidado con, por ejemplo, imagínate una auditoría, una estimación no está suficientemente atada y al año siguiente revierte. Y, ostras, pues, entonces la empresa no ató ese concepto y no cumple con la norma contable, si lo vemos bien. Y Manuel, fíjate, como has abierto la veda antes con los despachos de abogados, tú aquí habría un estimado súper importante a los despachos de abogados que sería el variable. Muchísimos abogados tienen una minuta o que van cobrando el fijo, pero luego tiene una parte, ¿vale? Si se gana el juicio, tanto o un porcentaje sobre la indemnización.
aquí sí que es verdad que el juicio que van a tener que implementar a la hora de saber qué parte pueden llegar a registrar va a ser muy importante. Por simple, Correcto. porque aquí tendrán que barajar con escenarios. Aquí sí que es verdad que es juicio. Es como cuando nos contestan la carta. Para nosotros hacer lo de las provisiones, más del 50%, tal. Se tendrán que preparar distintos escenarios, porque en este caso, bajo mi punto de vista, el importe más probable sería el más adecuado, y tendrán que presentarnos, o en este caso los auditores, o incluso para poder registrarlo a ellos, tendrán que presentar una serie de escenarios, se tendrán que proponer escenarios a saber qué importe es el más probable que van a obtener de cómo va a ir el litigio en este caso. Correcto, correcto. Sí, sí. Ojo, ojo, hay que decir una cosa muy importante, Carlos, que no se nos puede quedar en el tintero. En las notas a los estados financieros, lo que comúnmente conocemos como la memoria, en la norma tiene unas revelaciones muy importantes. Entonces, como somos auditores y nosotros tenemos que verificar todo, no podemos, yo creo que hay que poner, toda esta parte que es importante hay que poner atención, pero no podemos olvidarnos de que las revelaciones pasan a ser un aspecto capital dentro de la nueva norma. O sea, esto no es lo que quiero que entendáis es lo siguiente, esto no es el copia y pega de la norma de valoración y ahí te la pegan. No, aquí No, ustedes, sus clientes, o ustedes en su empresa van a tener que detallar sus políticas de reconocimiento de ingresos correcto. en la memoria. ¿Cómo se reconoce? Entonces, esto es importante porque, claro, claro, vosotros diréis, ¿y esto por qué? ¿Por qué? Bueno, pues hay que tenerlo, hay que saber el porqué de las cosas. Cuando una empresa cotiza en bolsa, que son para las que se aplican las NIF, es necesario saber cómo una empresa genera recursos para ver hasta qué punto pues, le da seguridad al inversor. El hecho de que esto se aplique a nivel más de pequeña y mediana empresa, pues bueno, como una cosa así como a lo mejor más subida. Pero bueno, como al final es una norma que tenemos que aplicar, pues que lo sepáis, ¿vale? O sea, la norma, o sea, tiene que haber una confección artesanal de esa nota de la memoria, ¿vale? Claro, es que ahí va a ser la clave de cuándo ellos han tomado o cuándo creen que es el momento que se transfiere el control del bien al cliente, que como bien decíamos que era la capacidad que tenía el cliente a la hora de obtener los beneficios sobre el bien y ojo, impedir, en este caso es impedir que alguien pudiese tomar control sobre el bien, que no pudiesen decidir por él. Por lo cual, ese sí que va a ser un caballo de batalla importante en determinados sectores y como tú bien dices, va a tener que explicarlo muy bien en la memoria, tal y como algunos ejemplos que veremos ahora un poquito más adelante, vemos que hacen su explicación de, ojo, ¿por qué reconocemos el ingreso y cómo lo reconocemos? ¿Qué obligaciones Correcto. de desempeño tiene? ¿Qué tal? Y eso va a ser muy importante el primer año a la hora bueno, no solo el primer año, pero sí que verá que el primer año va a ser donde van a tener que poner un poquito de pluma a la hora de detallarlo bien, para que el Claro. lector pueda comprender de qué manera la dirección, no la dirección, el Consejo de Administración o el órgano encargado de formular las cuentas anuales ha tomado para el reconocimiento de ingresos. Conviene ir haciéndole el cuerpo al cliente de lo que sabe, que tiene que saber que en su memoria, en sus notas a los estados financieros, va a tener que hacer determinadas revelaciones y no se puede oponer, ¿vale? Y un Bien. punto muy importante también, Manuel, yo creo que va a ser muy importante, ahora que ha salido, ya estamos hablando de la memoria, que en los hechos posteriores de este ejercicio, el órgano encargado de formular los estados financieros, en aquellos en los que vaya a ser un impacto significativo, yo creo que en todos, porque al fin y al cabo, como se modifican tantas cosas, se modifica lo de la NIF 9, se modifica la NIF 15, bueno, la transposición del valor razonable, la NIF 9, la NIF 15. Yo creo que va a ser importante que en estos estados financieros de este año, el órgano de formular las cuentas anuales diga en los hechos posteriores, oye, que se ha publicado el nuevo plan general contable, que puede ser que tenga efectos, a lo mejor en ese momento no van a saber qué efectos puede tener, pero sí que es verdad que bajo mi punto de vista un hecho significativo que requiere que se informe. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que puede ser una práctica sana en ese sentido, porque además realmente ya es un hecho posterior, porque puede tener impacto, ¿eh? Cuidado. Ahora lo veremos en alguna memoria. Vais a ver alguna memoria en ese sentido. Vamos a revisar los pasos y ¿te parece que hoy vemos algún ejemplillo de memoria? Perfecto. Ahí chulo, ¿no? Vale, entonces fijaros, con contraprestación variable hay dos métodos posibles de estimación a nivel estadístico. O uno es el valor esperado y otro el importe más probable, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis algunos párrafos, que son párrafos de la IFRS 15, ¿vale? Simplemente por si queréis revisarlo. Yo, particularmente, si fuera vosotros, Manolo Rejón, y yo creo que Carlos estará de acuerdo conmigo, si fuera vosotros, para estudiarme lo que va a aplicar en España, empezaría a estudiarme la NIF 15, ¿eh? La NIF 15 porque tiene todo el marco y tiene todas las opciones, y luego hay unos documentos adicionales que son
una serie de ejemplos muy, muy bonitos de leer, ¿eh? A quien le guste la contabilidad, como somos la mayoría de los que estamos aquí. Así que, bueno, bien. Después, vamos a asignar el precio a las obligaciones de desempeño, que es lo que hemos dicho. Es decir, todo Así eso, es. ¿vale? Entonces, claro, dice, bueno, el principio general. Bueno, pues esto puede ser sencillo o puede ser difícil. Hasta qué punto la empresa, en un mismo contrato con varias obligaciones de desempeño, es capaz de ponerle precio pues a cada una de las obligaciones? Pues en principio a lo mejor no es difícil, pero depende de cómo estén estructurados los sistemas de control administrativo y contable, ¿verdad? O sea que no, o sea, entonces aquí veis cómo tiene efectos en los sistemas de control internos. Correcto. O sea que bueno, entonces en principio pues repartir con base en los precios de venta independientes, pero claro, luego hay algunas reglas específicas para descuentos y contraprestaciones variables. Simplemente un poco decir en relación con esto que claro, dice que se asigna el precio, claro, se asigna sobre la base de precios individuales de cada la obligación de desempeño 1, la obligación de desempeño 2. Correcto. Pero si no tuviéramos, si no hubiera en ausencia, entonces tendríamos que utilizar unos indicadores de estimaciones. Por ejemplo, obtener un precio de mercado ajustado, o bien un coste de producción más un margen adecuado, y ya no se recomienda, pero bueno, si no hubiera más remedio, tendríamos un enfoque residual. Es decir, hemos determinado el precio del resto de obligaciones de desempeño y este se queda ahí como, ¿verdad? Como aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿vale? Así que... Pero yo aquí en este caso bastante complicado y además, pero yo creo que asignar el precio a una transacción creo que no va a tener dificultad en este caso por la compañía. Estamos hablando de que su negocio, si no son capaces de asignarle un precio, tienen un problema. Claro. Que puede ser complicado a la hora, porque como antes bien hemos comentado, sin parar mucho más, que el problema que hubo en su momento cuando la consulta está del boicot del llave en mano, ¿vale? Que iban asignando los ingresos conforme se iban dando los hitos y era bastante complicado en este caso. Ahora, ¿qué parte del hito, el hito 3 son 200.000 euros y no son 500.000? Por lo cual, era bastante complicado, pero yo creo que llegado el momento, pues claro. habrá una experiencia. Claro, efectivamente. Bola de cristal, dicen por aquí. Paco dice, una bola de cristal. Oye, que es lo que tú dices, Carlos. Dice, bueno, lo normal es que la empresa estructure, pero imagínate, por el motivo que sea, que no está bien hecho eso, que a veces puede ser que no, y entonces resulta que por esta regla de 3, resulta que un departamento que va bien, pues en función de esa asignación de precios, pasa a ser poco rentable. ¡Ostras! Pues ya sería la de Dios. Bueno, disculpadme, pero un poco para que veáis un poco las consecuencias que puede tener, ¿no? Y luego, en quinto lugar, dice reconocer los ingresos. Ya esto es contabilizar. Correcto. O sea, antes ya lo hemos asignado, tanto precio, pero claro, reconocer cuando se vayan cumpliendo las obligaciones de desempeño. Entonces, claro, cuando yo contabilizo, cuando yo reconozco, bueno, con los bienes, pues eso es muy fácil. Con los bienes en el momento en el que entrego el bien. Es que es más fácil que todo eso. Y luego, con los servicios, pues es un poquito más complicado, ¿no? Con los servicios, en este caso, pues, la obligación se satisface a lo largo de un periodo de tiempo. Y entonces, pues aquí tendré que elegir cuál es el método más apropiado para el reconocimiento, ¿vale? Bien. Entonces, no sé si tú quieres decir aquí alguna cosilla en relación con esto. Si quieres, pasa un poquito más adelante y... Vamos a ver, por ejemplo... Queda poco tiempo. Sí, queda poco porque estamos una hora, ¿eh? No pretendemos amargaros el viernes, ¿eh? Simplemente esto es una toma de contacto y que nos veamos y, oye, y nos lo pasemos bien un rato, ¿verdad? Mira, entonces, aquí hacen un comentario interesante que dicen, con el carácter latino que tenemos, ¿realmente este método permite dar mayor fiabilidad a las cuentas anuales? Porque todo este proceso suena a acciones y posibilidades de fraude. Bajo mi punto de vista, en determinados sectores, algunos como conozco, por ejemplo, como podría ser aeronáutico, naval y demás, yo creo que en este caso, como la transferencia del control se va a producir en el momento que entreguen, probablemente el reconocimiento de ingresos, bajo mi punto de vista, esto bajo mi punto de vista de Carlos González, sea un proceso todavía más limpio, porque antes, con la consulta esta del boicot de contratos de llave en mano, básicamente establecían una serie de hitos
y la serie de hitos que se acordaban con el cliente y no dejaba de haber una serie de certificaciones. Claro, como ahora no está diciendo que cuando el cliente tenga el control del bien, yo creo que en determinados sectores va a facilitar a la hora de contabilizar eso y no vamos a tener tanto ingresos, no vamos a decir estimados, pero que estaban sujetos a una serie de certificaciones y demás. Y de hecho, Ajá. veremos el impacto tan brutal que tiene en algunos sectores, Ujú. en la memoria. Pero bueno, esa es Sí. mi opinión, ¿vale? La opinión de Carlos, porque otros sectores, el que vende tornillos o cualquier pieza y demás, o fruta, verdura, va a Ujú. seguir contabilizando tal y como venía haciendo. Y a lo mejor lo que sí deja es mucho más claro en aquellos sectores donde estaba todo un poco, básicamente que se contabilizaba con la NIC 11, ¿vale? Muy Que bien. seguíamos contabilizando con la IAS 11 y NIC 11. Ujú. Correcto. Bueno, ¿te parece, Carlos, si vemos algún ejemplillo de memoria? ¿Estaría guay? Perfecto. Sí, sí, porque si no, es que no nos va a dar tiempo, pero bueno, simplemente en el año 2018, en España, a ver, hay algún comentario más por aquí. Dice, pienso como Carlos, además, la Claro. mayoría de los casos va a minorar los ingresos. Va a Muy minorar bien. ingresos y el único problema, por ejemplo, como auditores, es que la cantidad de existencias que vamos a tener en balance va a ser muchísimo más alta y vamos a Ujú. entender vamos a tener que entender muy bien la imputación de coste a esa existencia, Ujú. ¿vale? Que eso va a Correcto. ser una parte importante. Y luego tendremos la baja cuando entregue el bien, la Ujú. variación de existencia y demás. Ujú. Pero Muy sí, bien. si quieres, Manuel, yo creo Vamos a ver un ejemplillo, ¿no? ¿Te parece? ¿Sí? venga, O no, lo que tú me digas. ¿Quieres que vamos o vemos o seguimos adelante con alguna cosa? no, me están preguntando, ¿las constructoras tendrán existencias por las certificaciones? Pues si te digo la verdad ahora mismo, eso se tendrá que analizar y o tendremos Mm. que ver qué juicio van a tomar. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna constructora, porque hasta el Mm. momento van reconociendo ingresos conforme iban dando esas certificaciones. Pero ahora mismo yo no audito ninguna constructora y no te sabría decir qué criterio van a tomar, pero sí Eso, conozco determinados grupos internacionales y en otros sectores y sí que es verdad que el criterio ha sido cuando yo entrego el bien, mm, reconozco el ingreso, mientras existencia. Perdona, Manuel. mm. Sí, no, pero de todas formas, eso lo vamos a ver en siguientes sesiones, ¿eh? Vamos a analizar por sectores, ¿eh? Hasta que, bueno. Pero vamos a dar un caramelillo. Mira, os voy a enseñar varias cosas, sin ánimo de aburriros, ¿eh? Simplemente, mira, yo con mis alumnos del examen, con mis alumnos del máster, Del máster. hice un trabajo, les evalué una vez el trabajo, sí, por si queréis verlo, con que hicieran el análisis de una memoria de cotizadas. Entonces, os voy a compartir el link por si queréis verlo, simplemente. Entonces, es un trabajo que hicieron ellos y entonces a partir de ahí sacamos unas estadísticas sobre cuál es el impacto de la NIC 15 en las diferentes empresas. Mira, aquí está el blog, aquí están los alumnos, ahí estoy yo, un poco más gordo que los demás, pero bueno. Y aquí tenéis el análisis cuantitativo, lo podéis buscar y bueno, igual pues aquí podéis ver un poco las cosas. Os comparto el link si os queréis, os comparto el link por el chat, ¿vale? Y ya está, simplemente por si queréis verlo, ¿vale? Eso en primer lugar. A ver, me voy a poner en el chat, a ver, que no quiero tampoco chat aquí. A ver, pegamos, venga, ahí está eso. Ahora vamos a ver una memoria, por ejemplo, ¿te parece? Vamos a ver la de ACS, ¿vale? Por ejemplo, Por que yo creo ejemplo. que aquí sí vamos a comentar un tema que va a ser, bajo Ujú, el punto de vista, muy interesante. ujú. Vale, mira. En ACS, por ejemplo, en la página, creo que era la 56, me parece, Sí, ¿no? En el año 2008 se hizo la transición a la DIS 15, ¿vale? Entonces, aquí. pues fijaros. Si subo un Entonces, poquito, ahí está. aquí, en el siguiente, mira, aquí está el activo no Aquí corriente. está. Mira, aquí tenemos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, fijaros cómo por el efecto de la DIS 15, NIF 15. por ejemplo, pero este efecto de consolidación quizá un poco más complejo ahora mismo, pero bueno, se ve afectado este tema, pero fíjate que también se ve afectado el activo por impuestos diferidos. Claro, Oh, este es un tema, Manuel, como bien sacado, es súper importante uh-huh. porque, bueno, no se ha llegado a ver todavía, pero sí que lo tenía en la presentación, los criterios que van a tener que aplicar a la hora de transponer el reconocimiento de ingresos, la normativa española, pero básicamente esos activos por impuestos diferidos que se están registrando ahí no van a dejar de ser, o que están indicando ni son activos impuestos anticipados. ¿Por qué? Porque como vemos, ha podido haber un reconocimiento de ingresos
accesorio o que no se tenía que reconocer y estos van a ser activos por impuestos diferidos. Claro, claro, efectivamente. Es que tú has pagado antes más impuestos precisamente Correcto. porque has reconocido un ingreso mayor. ¿Y esto qué impacto tendrá luego a la hora de las declaraciones de impuestos sobre sociedades? Aquí, no sé, abre un melón, todavía no lo hemos mirado ni nada, pero sí dejo un melón. ¿Habrá que hacer alguna consulta a la Dirección General de Tributos? ¿Qué pasa con esto? Claro. Fíjate cómo también se ve afectado, lógicamente, los deudores, los clientes, la cantidad de clientes, ¿vale? Está claro, ¿no? Y también vamos a ver, pero lo importante es ver un poco, bueno, también la cuenta de resultados del patrimonio, está claro, ¿no? Aquí el patrimonio, al final, que no deja de ser de quitar ventas que ya se habían dado, va contra reservas, de quitar ventas que se habían dado en ejercicios pasados. Claro. Que no cumplían con que bajo la NIF 15, en este caso, no cumplían la transferencia del control, que es el momento clave. Y aquí el impacto que estamos viendo, unas reservas de 2.200 millones de euros, bajan en 1.300 millones de euros. Efectivamente. Muy bien. Y entonces, bueno, vamos a ver alguna cosa que te dice aquí en la nota de la memoria, ¿vale? Y entonces fíjate que te dice, porque se analiza esa transición, que es necesario analizarla, ¿vale? Fíjate que te dice lo siguiente. Dice, el grupo ACS opta por adoptar la NIF 15, que es igual que lo que se va a adoptar en España, utilizando el método de efecto acumulativo, es decir, aplicando inicialmente esta norma reconocida en la fecha de aplicación inicial 1 de enero de 2018, ¿vale? Como resultado, tiene un ajuste del saldo inicial del patrimonio neto, ¿vale? Bien, esto igual también vais a tener que hacerlo vosotros, no penséis que os vais a... otra cosa que tengáis que hacer, que se te permite no adaptar las cifras comparativas, ¿eh? Esto es importante, ya hablaremos de ese tema también. Exactamente, es un tema importante. Ahora, si no, en 5 minutos lo vemos al final, Manuel, que yo creo que va a ser muy interesante. Vale, mira, por ejemplo, o sea, esto lo tenéis, o sea, en todas las notas de cotizadas está esto, ¿vale? Está este tema, digo, por si queréis meteros a investigar un poco. Entonces, por ejemplo, en los ingresos de construcción, en relación con las entidades dependientes, y fíjate, dice, los términos contractuales y la forma en que el grupo ACS ejecuta sus contratos provienen principalmente, fíjate, y dice, una sola obligación de desempeño. Hemos hablado aquí que en una constructora puede haber uno, puede haber más, varias. Entonces, dice, los ingresos contratados continúan reconociéndose a lo largo del tiempo, sin embargo, la nueva norma proporciona nuevos requisitos de contraprestación variable como incentivos, así como la contabilización de reclamaciones y variaciones como modificaciones contractuales, ¿me acordáis de eso? Que implican un umbral más elevado de probabilidad de reconocimiento. Es decir, es más difícil reconocer en contraprestaciones variables. Lo hemos dicho que es altamente probable. Manuel, si te das cuenta aquí, está dejando claro que ellos van a considerar, cuando dice contiene una sola obligación de desempeño, es decir, que es muy importante. Lo que pasa es que no terminan de dar toda la información de cuándo deciden en último momento registrar el ingreso, pero sería muy interesante para lo que estaba comentando antes el compañero. Sí. Ojo, ¿cuándo da? Claro, dice, bajo la norma anterior, los ingresos se reconocían cuando era probable que el trabajo realizado generase un ingreso. Mientras, fíjate, según la nueva norma, los ingresos se reconocen cuando es altamente probable que no se produzca una reversión significativa de los ingresos para estas modificaciones. Dice, el grupo considera periódicamente la restricción a la hora de evaluar el importe variable de la transacción y la estimación, en fin. No dice gran cosa más aquí, simplemente vamos a ver un poco el tema de los ingresos por servicio. Dice, los ingresos por servicio surgen del mantenimiento de otros servicios, instalaciones, en fin. Dice, bajo la NIF 15 estos son reconocidos principalmente, a lo largo del tiempo, a medida que se satisface la obligación de desarrollo. Aquellos servicios que conllevan la prestación de distintas actividades altamente interrelacionadas se consideran como una única obligación, fíjate, una única obligación de desempeño y por tanto los ingresos se siguen reconociendo a lo largo del tiempo. Igual que con los ingresos de construcción existen incentivos, variaciones, reclamaciones que están sujetas a los mismos criterios. En fin, aquí no parece que diga mucho, pero vámonos a lo que nos importa, que es al final. Dice, ¿cuál ha sido el impacto en esta constructora? Pues fijaros, se ha reducido el patrimonio neto en 1.441 millones de euros, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, es lo que manejamos. Correcto, después del efecto impositivo. O sea, se reduce al inicio del ejercicio, con lo cual, ahora eso es lo que decía Carlos, y bueno, se reducen los ingresos, con lo cual se genera un activo por impuesto diferido, ¿vale?
Y O ese sea es el que, tema que queda ahí. El problema es que va a impactar mucho, aparte con la de la NIA antes 540 revisada, porque si ya había un bastante juicio que tenían que hacer a la hora de ver la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos, se van a encontrar solo los activos por impuestos diferidos que tenían contabilizados en ejercicios anteriores, más lo que les surja de aquí si optan por aplicar este efecto, que ahora veremos en un ratito en sí, 0, qué opciones tiene. vale. Y luego dice, simplemente por comentar el tema de los costes de licitación, dice que Correcto. los costes incurridos en la licitación se capitalizaban dentro de los deudores netos del contrato cuando se considera probable. Dice, según la nueva norma, los costes solo se pueden capitalizar si se espera que ambos se recuperen y que ninguno hubiera tenido lugar si no se hubiera obtenido el contrato o fuera inherente a la entrega del proyecto. Me hubiera gustado que esta memoria hubiera detallado un poco más ese impacto precisamente yo creo que viene de arriba, de los ingresos de construcción. O sea que básicamente, pero en fin, vamos a De ver lo que hecho, dice. los compañeros podrían leer perfectamente, sacárselas de Telefónica o ver Sí, las de Indra con la de o Indra. alguna de estas compañías y que viesen de qué manera han tratado la transposición de la NIF 15 a su efecto consolidado. Correcto. Muy bien, vamos a ver finalmente la disposición transitoria, porque es lo que decía, es lo que estaba comentando Carlos. Vamos a ver, la disposición transitoria. Dice, la primera aplicación, ¿no? Porque claro, vosotros diréis, ¿el 1 de enero? ¿Qué hacemos el 1 de enero? Pues entonces dice, las modificaciones, fíjate que te eh, dice que la fecha de primera aplicación es el primer ejercicio que se inicia a partir de 1 de enero de 2021. Sí, Fecha que hemos superado en el tiempo. Cuéntame. pero vete arriba, que dice en la tercera frase del primer párrafo, es Sí, aplicar de forma retroactiva. correcto, tienes razón. Sí, 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 que se me pasaba, correcto. Retroactiva. Con lo cual, oye, el impacto en el patrimonio neto. Vale. Dice, y ahora te dice una cosa que es importante. Dice, si la empresa decide, o sea, decide es que está en potestad de la empresa, Correcto. decide expresar la nueva información comparativa, ojo, es la de 2019, la de 2020, si vosotros decidís modificar la información comparativa, pues entonces aquí hay una serie de soluciones prácticas. Pero claro, yo Claro, es muy mucho... importante, lo ha hecho que te da la opción de, Ajá, básicamente, como tienes que hacerlo de manera retroactiva, te dice, oye, aplícalo del 1 de enero de 2021, pero ojo, tienes la opción 2, dentro de la opción 2 nos va a dar diferentes opciones, y luego tienes la opción 3, que yo ajá. creo que probablemente se acoja la mayoría a esa opción. Claro, la opción 3, si la empresa, vamos, yo creo que es lo más sencillo, porque la Claro, norma te lo permite, si la empresa decide no expresar de nuevo la información comparativa, ¿vale? Entonces podrá optar por aplicar nuevos criterios de forma retroactiva únicamente a los contratos que no que no estén estén terminados. terminados en la fecha de primera aplicación, esto es a 1 de enero de 2021, para una empresa cuyo ejercicio económico coincida con el año natural, ¿vale? Y luego dice, bueno, pues la empresa podrá usar la solución práctica. En fin, un poco para que os situéis dentro de este mare magnum de normas, ¿sí? Y ya está, Carlos. Y yo creo que más No o sé menos... si quedaba algo más por delante, algo Sí, interesante. alguna cosa más, sí, sí, que va por aquí. Lo Mira, miramos, ¿no? el punto 4, sí, el punto 4 que es muy Sí, interesante, que fíjate que sí. dice, sin perjuicio de lo anterior, como solución práctica alternativa, la empresa podrá optar por seguir los criterios en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020 en los contratos que no estén terminados en la fecha de aplicación. Es decir, lo que podemos entender, lo que nos está trasladando este Real Decreto, es que todos aquellos contratos que estén abiertos el 31 de diciembre de 2020 podrán seguir con los criterios que venía aplicando de manera anterior. Muy bien. Y a Pues, partir los nuevos contratos a partir del 1 de enero de 2021 deberá aplicar cómo va a transponer la NIF 15, bueno, sí, cómo se va el nuevo reconocimiento de ingresos en la compañía. Es decir, yo creo correcto. que esta parte va a ser algo muy importante que tanto la empresa, en este caso dirección financiera, departamento de administración, va a tener que leer muy bien esta disposición, pues, el punto de cómo transponer la normativa y de al fin y al cabo, nosotros como auditores bueno, o aquellos compañeros que den el asesoramiento contable para implementar este tipo de normativas, pues van a tener que van a tener que evaluar y ver qué juicio se quiere dar a la hora de modificar o bien si se decide, perdona, a ver si bien si se decide
modificar efectos comparativos, o por el contrario, se decide a partir del 1 de 2021 los contratos nuevos con un criterio y los que vienen de atrás con otro criterio, que eso tendrá Claro. que ponerse de manera muy específica y muy bien explicado en la memoria. Porque vamos a tener dos normas de reconocimiento de ingresos que van a tener que explicar. La que la que venían realizando con los contratos antiguos, más la que van a realizar nueva con los nuevos contratos. Sí, y entonces ahí pues puede haber problemas en las revelaciones. Lógicamente, pues ya bastantes problemas tenemos los auditores para encima equivocarnos aquí, ¿eh? O sea que lo que dice Carlos ahí en ese punto es absolutamente importante y que lo vayáis teniendo en cuenta. La verdad es que tenemos que tener en cuenta tantas cosas, reglamento y tal, pero bueno, que ya el cliente, por lo menos que esté avisado, que vayáis avisando al cliente, que decirle, ir estudiando esto y vamos a ver de cara al año que viene cómo podemos hacerlo. Y como bien ha dicho Carlos, si hay que hacer algún tipo de revelación en hechos posteriores, en ese sentido, pues mira, pues que lo Esto vayáis es muy considerando. importante, que este trabajo lo vayan realizando ya y que nos lo anticipen, porque lo que decidan, porque básicamente podemos tener problemas de que luego llegan lo que les dé la gana, de que no tomen ningún juicio, sigan haciendo lo que les dé la gana y luego te encuentres el marrón al final. Y yo creo que estos temas hay que ponerlos encima de la mesa lo antes posible, anticiparle ya a nuestros clientes, oye, te mandamos la resolución, el Real Decreto, ir mirándolo y analizando si va a tener un impacto muy significativo y que vayan preparando a ellos, bien sea un borrador de cómo van a ir reconociendo, porque ya les va a estar impactando en todo, Correcto, ¿vale? No solo correcto. a nivel contable, también a nivel fiscal. Con Sí, lo sí, sí, cual, sí, sí. el análisis que van a tener que realizar va a ser muy importante y tiene que ser ya. Sí, hacerse ya. Hombre, pues nosotros, porque no sea algo que tenga que hacer el auditor, eso tiene que hacer la No, empresa, no, tiene que empezar, la empresa. y tiene que ponerse las pilas, que muchas veces, no, el auditor que lo haga, el auditor, no, el auditor no, el haga no. Bueno, pues nada, oye, ¿alguna pregunta más, compañeros? Oye, hemos tenido una audiencia maravillosa, yo me ha parecido ver en algún momento 67, 68 personas, que está bastante bien, para ser un viernes tarde, Ah, la verdad que son, sí, que agradecerle a todos la asistencia y sobre todo que animaros también que sea un espacio muy dinámico y que podáis sí. participar, comentar y demás. Sí, las transparencias las vamos a compartir, ¿vale? La grabación la vamos a compartir. Bueno, vamos a poner un link de Vimeo para que la tengáis ahí para que la veáis cuando queráis, sin problema. Y nada, y oye, pues muchas gracias. Y si os esperáis, os ponemos una musiquilla del final, ¿vale? En las pymes no va a tener implicación, decía la Ah, resolución, no, porque han preguntado por ahí, creo, que no tenía implicación, ¿vale? correcto, en las pymes no tiene implicación. Ya el Consejo de Estado le dijo al ICA que nada, ¿eh? O sea que, así que ahí está. Venga, os voy a poner la musiquilla, ¿vale? Y voy a poner un poco una que a mí me gusta mucho, que es la de Dua Lipa. O sea que, bueno, a ver si la encuentro, Carlos, porque con la tontería esta, ¿por qué me sale Dure? Esta cosa. A ver, Dua Lipa, ¿dónde está Dua Lipa? A ver, que no la encuentro ahora mismo. A ver, San Valentín, dice Paquito. salen. Es que estoy buscando el physical. Y si no os pongo, espérate. Y si no os pongo, Nada, os pongo Franco Battiato, ¿eh? Y con eso nada. terminamos bien. Terminamos Yo creo, cuanto lo Manuel, antes. que la gracia es dársela a todos los participantes, que básicamente es lo Sí. que hacen Ajá. que este espacio pues, pueda seguir y podamos estar compartiendo esta horita. Una cosa, Carlos, Dime. totalmente. La semana que viene, ¿de qué hablamos, tío? ¿De qué vamos a hablar? De cripto. Bueno, también sí, correcto. ¿Te mola o Eh, no? ¿Sí? Sí, sí, Pues, además de hace poco no creo que Tesla ha comprado 1.500 millones de euros de cripto. sí, para tesorería, excedente de tesorería, y aquí nos debemos de plantear cómo podríamos auditar estas criptomonedas. Claro, efectivamente. O sea, que a ver si encuentro la. Ah, mira, ya lo he encontrado. Bueno, pues la semana que viene hablaremos de control de criptomonedas, de cómo lo están revelando algunas empresas, ¿de acuerdo? Y nada, y os pongo Así el, es. el physical. Bueno, Carlos, hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos. Cuidaros.